equivocado y pues estamos esperando aquí a que quizás se puedan conectar más personas. There's one bedroom downstairs. There is a large. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. No sé quién es mi coordinador aquí, pero bueno, no sé si me Yo escuchan estoy bien. de moderadora hoy. ¿Tú me Oye, avisas a qué hora quieres empezar para que empecemos con la presentación? muy bien. Eh, no sé, creo que ya pasó como 10 minutos. Ah, no sé, no sé si esperar un poquito más. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Podemos esperar hasta que sea 10 para que terminen de entrar. Con lo de la confusión de los links, creo que es mejor. Sí, muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches, Eva. Estuvimos en otro grupo, en otro curso. Bueno, nos han expulsado del tiempo y nos han empezado a demasiado. Sí, Entonces, es cierto. Es cierto, yo también estuve ahí esperando a qué hora empezaba el curso y bueno, yo también estuve. Creo que es bueno empezar ahora. Eh, Sí, me parece. muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de variedades de plantas carnívoras. Las fechas de este curso son del 21, 22, 23 y 24 de abril en el horario de 9 a 10 de la noche. Por favor, me gustaría que comenten en el chat desde qué país o ciudad se están conectando el día de hoy. Y por favor recuerden mantener sus cámaras prendidas para que la clase sea más dinámica y participativa. Tenemos a Julie de Yacuiba, buenas noches. También tenemos a Daisy de Perú. Tenemos gente de La Paz, de Potosí. Muy bien. En esta oportunidad, la docente a cargo del curso es Adriana Aliaga del Carpio. Mencionarles que dentro de toda su trayectoria profesional, ella es una becada del programa Sin Límites de Goldmaster, es de profesión contadora y además es emprendedora. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les va a ir enviando en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Y con respecto a la certificación, se va a tomar en cuenta todo lo que son las asistencias en cada clase y la tarea final que la docente crea conveniente enviarles. Dicho esto, le doy pase a nuestra estimada docente para empezar con la clase. Muchas gracias. Eh, les voy a compartir lo que es las diapositivas que les he preparado a ustedes, para ustedes. Y empezamos. Un minutito, por favor. eh, ¿Pueden verlo? Sí, se puede ver la presentación. Perfecto.
Muy buenas noches. Para mí es un gusto poderles presentar este curso que les he preparado con mucho cariño, variedad de plantas carnívoras. Mi nombre es Adriana Aliaga del Carpio y vamos a empezar con esta exposición. El objetivo general de este curso es brindar conocimientos fundamentales sobre las plantas carnívoras, objetivos específicos, explicar el concepto de plantas carnívoras y su mecanismo de captura de presas, identificar las principales variedades de plantas carnívoras y sus diferencias, describir las condiciones óptimas de cultivo, luz, humedad, sustrato y riego, y enseñar el manejo adecuado de estas plantas, evitando errores comunes en su cuidado. El contenido de esta noche, que son las plantas carnívoras, historia y evolución, clasificación general, y pasamos a las preguntas. ¿Qué son las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras son únicas en el reino de las plantas. Sus hojas modificadas atraen, atrapan y matan artrópodos y pequeños animales. Sus hojas también pueden tener aromas, néctar e incluso intoxicantes. Las plantas carnívoras no son fáciles de observar. Pueden vivir en zonas remotas, en lo alto de las montañas, en zonas bajas pantanosas, que prácticamente se las podría identificar cuando uno está encima de ellas, porque la mayoría son de pocos centímetros de tamaño. La característica común de los hábitats es que son pobres en sustancias alimenticias. La mayor parte del tiempo son zonas que están muy húmedas o inundadas. Hay algunas plantas que crecen en delgadas almohadillas de musgo que están sobre las rocas húmedas, sobre los árboles, por lo que no es de extrañarse ver que varias de estas plantas estén conviviendo en un mismo ecosistema. Es importante recalcar esto de que las plantas que son más pequeñas de tamaño, al ser pequeñas, no viven en zonas donde hayan muchos árboles, mucha maleza, mucho crecimiento de arbustos, porque esto obstruiría el ingreso de luz. Podemos observar que tienen una pigmentación bastante característica, que es roja en el caso de la mayoría, y esto evitaría que puedan crecer bien, que puedan desarrollar trampas. Por este motivo viven en este tipo de ambientes, donde otras plantas comunes no podrían vivir. Al igual que nosotros, producen unas enzimas digestivas, como las proteasas, fosfatasas, esterasas, y estas les ayudan a bien digerir, a bien absorber lo que es el potasio, el fósforo, el nitrógeno. Capturan artrópodos o pequeños animales, artrópodos como polillas, moscas, abejas, mariposas, algunos escarabajos. En el caso de algunas otras especies que capturan pequeños animales como alevines de peces, aves pequeñas, roedores, y en casos de la genlisea, la utricularia, atrapan seres, presas más pequeñas. Para que una planta carnívora sea reconocida y aceptada como tal, deberá atrapar y atraer presas, y de estas deberá obtener un beneficio. En la historia y evolución, muchos naturalistas y científicos se han interesado en el estudio de estas plantas, ya que no siempre fueron carnívoras. Su evolución estuvo influenciada por suelos pobres en nutrientes, competencia con otras plantas por la adquisición de recursos nutritivos y la disponibilidad de insectos como fuente alternativa de alimentación.
Se dice que los primeros registros de plantas carnívoras fueron hace 65 millones de años aproximadamente. Clasificación general. Las plantas carnívoras, en este caso, se dividen en varios géneros. Vamos a ir viéndolos más adelante. Tenemos estos dos que son trampas de cierre rápido. Esto significa que en cuanto se acercan las presas, ellas se cierran muy rápido. En el caso de la aldrobanda, es una cuestión de milisegundos, es muy rápida. Es una planta acuática que flota sobre el agua dulce con un pH ácido. Se extiende, las plantas se extienden hasta 20 centímetros de largo. Necesitan mucha luz solar, mucha claridad. No poseen raíces. Como observamos aquí, posee unas trampas muy parecidas a la Venus atrapamoscas, que son trampas que se cierran rápidamente, como les decía, y captura los insectos en esta parte. No sé si se ve bien. He escogido la mejor imagen que he encontrado. Ella puede atrapar larvas de mosquitos y pues empieza la digestión. En este caso, la Venus atrapamoscas o Dionaea muscipula, las trampas están suspendidas en el aire y es cuando eh, se activan los dos pelillos sensitivos, dos de los pelillos de los 6 pelillos sensitivos que tiene, se activan y se cierran rápidamente, ¿no? Y con el forcejeo, el insecto hace que la planta, las trampas se cierren más rápido. Les voy a mostrar más adelante una imagen de lo que son las partes de la Venus atrapamoscas. 7 de estos géneros son plantas jarra o trampas pasivas. Cephalotus, Darlingtonia, Nepenthes y Sarracenia. En algunos casos, la Sarracenia contiene unas enzimas digestivas que se pueden observar desde que los jarrones están empezando a formarse. A contraluz ya se puede ver estos jugos gástricos, jugos digestivos para empezar la digestión, y en cuanto se abren los jarrones ya puede empezar a digerir los insectos. En el caso de la catopsis, Eliánfora, Brochinia, necesitan la ayuda de la lluvia. No tienen la característica de la tapa que tienen las otras, y esto justamente es por ese motivo, para recibir el agua y que se pueda mezclar con unas sustancias, con unas enzimas que no son tan concentradas como las trampas o las plantas que tienen esta característica de abrirse para poder digerir nuevas presas. Sus trampas tipo foso, pues son bastante letales, ¿no? En cuanto empiezan a ingresar los insectos, caen adentro de los jugos gástricos, digestivos, y es cuando empieza la digestión. 6 de estos géneros son plantas pegajosas, trampas semiactivas. Esto quiere decir que no tienen un movimiento tan rápido, es un movimiento más lento que las que veíamos al principio, de la diferencia de la Venus o la aldrobanda. Las que mencionan que tienen mucílago, Drosophilium, Rorrídula, Triphyophyllum, Biblis y Drosera, poseen un mucílago que es de una pigmentación roja. La pingícula solo produce una mucosidad, que es muy parecida en composición al mucílago, pero no es mucílago, solamente es un pegamento. En el caso de la rorrídula es bastante interesante porque produce un mucílago no digestivo. Esto quiere decir que hace simbiosis con otro tipo de insecto
con un tipo de insecto llamado Pameridea. Les voy a mostrar también un video para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de que hacen esta simbiosis con este insecto. En el caso de la Triphyophyllum, hay una fase que es fase no carnívora, su fase juvenil, que es donde no produce este tipo de pegamento de mucílago. En su fase carnívora intermedia, sí produce el mucílago para poder capturar estos insectos. La fase adulta, otra vez, vuelve a ser una planta que no produce mucílago. Lo interesante aquí es que ella produce el mucílago cuando en su ambiente no hay muchos nutrientes. Cuando empieza a sentir que hay una falta, es cuando se vuelve a activar para poder digerir a los insectos y poderse beneficiar de ellos. Y en el caso de la utricularia, son trampas activas. Tiene la característica de tener unos sacos, y estos sacos se encuentran adentro del sustrato donde ellas viven, o adentro o en el agua, o en los árboles que son epífitas, ¿no? Los insectos se acercan y es cuando ella los absorbe. En este caso, la belleza de esta planta, aparte de tener una captura de microorganismos bastante interesante, es las flores que posee. Esta es una Utricularia sandersoni y pues yo la tengo aquí en mi escritorio. Si quieren se las muestro más adelante. Puede vivir tranquilamente en ambientes fríos, por lo visto, se ha aclimatado muy bien. Y esta es la particularidad de la utricularia, sus bonitas flores. En este caso tiene flores que se parecen a conejitos. Sus trampas son activas y también es de agua dulce y no tiene raíces. Es importante también mencionar quiénes son los polinizadores de estas plantas tan interesantes. De la Drosera tenemos moscas, abejas, escarabajos, quienes le polinizan. La Dionaea, abejas y escarabajos. De la Sarracenia, abejas, avispas y escarabajos. Nepentes, moscas, escarabajos y polillas. La Pinguícula, moscas y mariposas. Utricularia, moscas y abejas. Y aquí lo bonito de esta, de esta parte es que tiene los tallos bastante largos que se pueden extender hasta más allá de los 10 centímetros, 15 centímetros, depende de la especie. Y esto es para justamente evitar que otros insectos, o sea, que la planta capture a estos polinizadores. Justamente es por ese motivo que tienen sus tallos florales bastante grandes. Hay estudios que indican que en ciertos momentos del día, la tarde o la noche, producen ciertos aromas, coloraciones para atraer o bien a sus polinizadores o bien a sus presas. Y es importante aquí mencionar también estas dos palabras, que es un híbrido. Un híbrido es la cruza de dos tipos de plantas que son de la misma familia por lo general. Básicamente se hace artificialmente o de forma natural. Cuando es artificial es usar unas pinzas o un hisopo o un pincel para tomar el polen de una flor para llevarla a otra. Si todo sale bien, estas semillas van a ser fértiles y si no resulta, pues no son fértiles. Puede ser como un caso fortuito que puedan ser fértiles o no. Y se representa de esta forma.
nepenthes por ventrata. Es así como se escribe cuando es un híbrido. Si cruzamos una nepenthes ventricosa más una nepenthes alata, tenemos una nepenthes por ventrata. Esto puede variar. Puede ser que una familia haya hecho el cruce de dos, de dos plantas. Entonces le puedo poner mi apellido. Nepenthes por, no sé, por Aliaga. Es un ejemplo. Y el cruce natural, el híbrido natural, es cuando se hace por medio de los polinizadores en su ambiente, cuando conviven varios géneros de la misma familia. Entonces hacen esto los polinizadores. Y un cultivar es una variedad mantenida por el hombre, ¿no? Si digamos yo tengo varias plantas o varias semillas que han germinado y una presenta una particularidad. Me gusta sus hojas que son más grandes, me gusta la coloración que es bastante pigmentada, entonces decido que quiero crear copias. Y las únicas formas de mantener estos cultivares son por división, que pueden ser división de hijuelos, o por esquejes, que es básicamente eh, quitando una hoja a la planta y sembrándola, esperar a que saque nuevas raíces para que ella pueda reproducirse bien. Y por cultivo in vitro, que es más especializado, ¿no? Esto ya es una carrera que se hace y es más conveniente porque de este tipo de cultivos in vitro pueden salir muchas variedades, muchas plantas. En un frasco pueden haber 50, 100. Entonces esto ya se hace en masa para hacer más ejemplares, pero nunca se pueden mantener por semillas porque al ser un ejemplar que es un error genético, y si yo pongo las semillas, pues esto va a hacer que cambie completamente la fisiología de este ejemplar, si quiero mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y el nombre siempre es en comillas. Así es como nos diferenciamos, ¿no? Si vamos a ver estos dos términos en algún libro, en alguna página, ya nos damos cuenta que este es un híbrido y este es un cultivar. Dionaea Akai Ryu. Akai Ryu en japonés significa dragón rojo. Y para resumir, un híbrido es un cruce genético entre dos plantas. Un cultivar es una variedad seleccionada y mantenida por humanos. Quiero compartirles, antes de terminar, quiero compartirles las imágenes, la imagen que les decía hace rato, eh, de las partes de la dionaea. Muy bien, podemos observar que tenemos el tallo floral, la flor que es blanca, el, el tallo que es bastante extenso, tenemos los pétalos, sépalos, el rizoma o la parte o el tallo interno, que por lo general es carnoso, es blanco, es, y es la unión de las raíces pues con la planta, ¿no? Tenemos las raíces, el rizoma y los pelos de gatillo o tricomas o pelillos sensitivos. Tenemos las eh, pestañas marginales, también conocidas como espinas o dientes, pero realmente no cumplen esa función. Tienen ese nombre porque se parecen mucho a dientes, ¿no?
el petiolo, que es la división, y se puede observar claramente. Tenemos la hoja de la base y podemos observar aquí una Venus atrapamoscas en toda su extensión con trampas nuevas. Y aquí un tip también para si compran su planta, siempre tiene que tener nuevas trampas naciendo y trampas también abiertas, activas, y esto significa que es una planta saludable. Los pelos en gatillo, ¿qué más? Eso. Y les voy a compartir por último el video para que lo puedan ver cómo es que la Pameridea hace esta simbiosis con esta planta interesante. Las pegajosas trampas de las Rocío de Sol toman muchas formas, de alfombras planas a plantas que crecen hasta 2 o 3 metros de altura. Las trampas pegajosas funcionan tan bien que otros tipos de plantas han evolucionado técnicas similares. Esta es una rorídula. Crece en algunos pocos lugares en Sudáfrica. Como la Rocío de Sol está cubierta con gotas pegajosas, aunque la diferencia en que estas gotas son un tipo de resina. Son mucho más pegajosas que las gotas de mucosa de las Rocío de Sol y atrapan insectos más grandes y fuertes. Pero la rorídula no tiene glándulas digestivas en sus hojas, así que ¿cómo digiere a su presa? Necesita ayuda de este pequeño insecto llamado Pameridea. Este pasa toda su vida en una planta rorídula. El insecto tiene una cubierta de cera antipegamento, así que puede caminar alrededor de este bosque de superpegamento sin quedarse pegado. Pameridea es un depredador y hay cientos de estos en una gran planta, más que suficientes para procesar todos los insectos que la rorídula puede atrapar. Estos insectos son cautelosos. La rorídula puede atrapar presas que sean más que grandes para lastimar a un insecto desprevenido. Así que durante los próximos 10 minutos, el Pameridea sondea y espera para que la mosca luche y se debilite. Ahora los jóvenes insectos emergen del bosque pegajoso y esperan el festín. Al principio los insectos no se tolerarán entre ellos y empezarán las peleas. Pero ahora que la mosca está casi muerta, la hora del almuerzo comienza. El Pameridea tiene una probóscide filosa, como una aguja hipodérmica, que apuñala a la mosca muriendo para succionar sus jugos. Incluso los insectos recién eclosionados se unen al frenesí alimenticio. Después de alimentarse, los insectos dejan su excremento en las hojas de la rorídula, un fertilizante prefabricado, predigerido, para que la planta lo absorba. La rorídula y el Pameridea han evolucionado este lazo simbiótico. Sin los insectos, la rorídula no puede ser una planta carnívora, y el insecto Pameridea solo se puede encontrar entre estas ramas pegajosas.
El jarrón morado es inusual por otra razón. No produce enzimas que digieren a su presa. Aún así, es carnívora. Su labio produce néctar y está cubierta con cabellos que apuntan hacia abajo. Es tan letal y eficiente como sus parientes. Pero como la rorídula, el jarrón morado confía en ayuda para digerir a su presa. Los insectos atrapados se ahogan y se hunden en el fondo, donde la larva del mosquito como serpiente llamada Metriocnemus mastica y destruye los cuerpos, liberando pequeñas partículas en el agua. Flotando encima de los Metriocnemus hay otras larvas de mosquito, Guayomaya. Estas tienen partes bucales como cepillos que crean fuertes corrientes de agua, atrayendo las pequeñas partículas. Ambos mosquitos liberan sus desperdicios en el agua, llenos de nutrientes que la planta puede absorber. El jarrón moreado es un hábitat único. Este tipo de larva de mosquito solo se puede encontrar dentro de estos jarrones. Esta es un jarrón con colmillos, nombrado así por sus dos colmillos proyectándose hacia abajo del labio. Los colmillos producen néctar para atraer insectos, los cuales se deslizan por las agudas puntas hacia los jugos digestivos del jarrón. Pero también hay insectos viviendo en el jarrón, una especie de hormigas. No tienen ningún problema caminando por las paredes resbaladizas y se sirven un bocado de la presa de la planta. Incluso nadan en el fluido del jarrón para robar comida. Pero no hay tal cosa como alimento gratis. Las hormigas se congregan debajo del canto y de vez en cuando emergen para limpiar el canto del jarrón, lo que lo mantiene resbaloso. Así que las hormigas ayudan a la planta a atrapar alimento y luego reciben su parte. A cambio, el jarrón les proporciona a las hormigas hogar un bucle hueco en su tallo. Las hormigas muerden el agujero de entrada y construyen sus nidos dentro. Solo una especie de hormigas vive con la jarrón con colmillos de esta forma. Los otros insectos solo son cena. Algunas plantas de jarrón han dejado de ser carnívoras. Se volvieron vegetarianas. Esta es la jarrón con forma de matraz. Tiene un pequeño labio doblado hacia atrás para exponer el matraz al dosel del bosque de arriba. La boca abierta del matraz ha evolucionado para atrapar hojas y ramas que caen de los árboles de arriba. Dentro del jarrón, toda una comunidad de criaturas ayuda a descomponer las hojas, liberando nutrientes que la planta puede absorber. Diferentes tipos de larvas de mosquitos, incluso renacuajos. Estos pertenecen a la Microhyla borneensis, una especie que prefiere criarse en el santuario de estos estanques privados. Pero no es completamente seguro aquí. Este es el Toxorhynchites, otra larva de mosquito.
pero esta es un depredador. Devora otras larvas de mosquito. Incluso los jóvenes toxorínquites dan miedo, golpeando presas más grandes que ellos. Solo toma unos minutos para que se coma toda la larva de mosquito. Un mundo miniatura oculto dentro de un jarrón. Lejos de ser carnívoras, las nepentes han formado todo tipo de relaciones complejas con animales. Y las más increíbles apenas han sido descubiertas. Mientras trabaja en la selva del monte Kinabalu en Borneo, Chien se dio cuenta que la más grande de estas plantas, la gigantesca rajá, tiene algunos visitantes inusuales. Lo que hace a esta planta inusual no es que sea carnívora, sino que también atrae mamíferos hacia el jarrón. Hay néctar secretado bajo la superficie de su labia aquí, y constantemente lo está secretando. En realidad, lo hace durante el día y la noche. Recientemente, la primera investigación se hizo en esta especie, y fue cuando obtuvimos imágenes y fotografías que prueban que estos animales visitan este jarrón. La criatura que Chien vio fue la musaraña de árbol. Se balancean en el canto del jarrón y se estiran para lamer el néctar. Cada musaraña de árbol sabe dónde están estas plantas en su territorio y las visitan de una a la vez. Pero, ¿qué gana esta planta? Mientras se alimenta, la musaraña de árbol orina y defeca en el jarrón. Y estos nutrientes suplementan la dieta normal de insectos de la planta. Las musarañas solo están activas durante el día, pero cuando la noche cae no significa el final del suplemento de fertilizante de la rajá. Después de la noche continúa produciendo néctar, el cual alimenta a la rata cumbre. Justo como la musaraña de árbol, se sube al jarrón para alimentarse y deja sus desechos. Estos jarrones son enormes y las ratas cumbres son pequeñas. Si se cae, terminará atrapada dentro del jarrón, donde se convertirá en el próximo alimento de la planta. Aunque como Stuart McPherson explica, esa no es la intención de la planta. La verdad de este tema es que no es tan dramático como eso. Las plantas no evolucionaron para atrapar vertebrados. Evolucionaron para atrapar y matar insectos. Es bajo ciertas circunstancias que una pequeña carnada atrae a una presa más grande y principalmente a través del accidente simplemente se resbala dentro. En las trampas de jarrones más grandes también hay vertebrados como roedores y mamíferos que no pueden trepar. Se ahogan y son digeridos dentro de la planta. En algunos casos incluso se encontraron esqueletos dentro de los jarrones. Así que el descubrimiento original de una rata muerta en las pendientes del Kinabalu fue probablemente un accidente. Uno feliz, al menos para nuestro entendimiento de las plantas carnívoras. Causó sensación e inspiró a Charles Darwin a revelar las extraordinarias vidas de estas plantas. Los tiempos han cambiado. Recientemente Stuart hizo un descubrimiento similar, una rata atrapada en un jarrón gigante. Tomó esta fotografía y causó sensación.
Estaba asombrado y sorprendido porque esta imagen se hizo famosa. Salió en los periódicos de todo el mundo y en las redes sociales. Realmente muestra que las personas están fascinadas por estas plantas, capturando y matando animales, justo como en los días victorianos cuando se hizo el primer informe y el descubrimiento. Muy bien, ahí termina el video. Y bien, ahora estoy lista para sus preguntas. Si tuvieran dudas que quisieran resolver o quisieran ver aquí que tengo una nepenthes y una utricularia sandersoni en este clima tan frío, se aclimatan muy bien ellas. Entonces, lo importante es que ustedes aclimaten a sus plantas antes de tener en sus ambientes. No sé si quisieran preguntar algo, si quieren preguntarme algo o Una tienen dudas. consulta, una consulta. En estas plantas carnívoras puede sobrevivir la ¿cómo se llama esta? La hormiga soldado. Se conoce porque no tiene, puede agarrarse bien, pero no sé si se puede sobrevivir muy bien a las plantas carnívoras. Como viste anteriormente, a- específicamente qué planta, a las Esa que tiene Venus, como dos cuernos que se aplasta es. la Venus atrapamoscas. Ujú. Eh, ¿Sabes? Lo que pasa es que ella captura insectos de la capacidad de sus trampas. Es depende, es depende de las trampas. Si son muy grandes, puede llegar a atrapar